Ya tenemos acá en la mesa a nuestros analistas Daniel Calvo y Francisco Barahona. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Y bueno, analizar un poco, ¿verdad?, de inmediato con ustedes lo sucedido ayer y también esa tarea que va a tener el ministro de la Presidencia con la Asamblea Legislativa, con el directorio específicamente, que es un directorio multipartidista, como ya lo hemos dicho. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo comenzaría por decirles algo que estábamos comentando fuera de cámaras. Se huele, se siente los tiempos del cambio. Se oye, se siente. Ajá. Yo digo se huele, pero también se oye. ¿Por qué? Bueno, un directorio compuesto mayoritariamente y de lejos por mujeres, mujeres además jóvenes. Un presidente joven que incorporó un poco más de la mitad de los nombramientos hasta ahora conocidos también con mujeres. Una asamblea con 26 mujeres. Una asamblea con 26 mujeres. Así que, bueno, ahora el reto es qué cosecha realmente van a dar ese cambio generacional, y ese cambio de muchas mujeres al poder implica un cambio en la realidad de cómo se gobierna, implica la llegada de nuevos instrumentos, de nuevas valoraciones, digamos, supone la superación de los viejos vicios de la política, o vamos a caer un poco en los viejos vicios de la política. Y eso a mí me tiene entusiasmado. Ayer las transmisiones de todo el acto, bueno, fueron muy interesantes. Todo estaba previamente negociado. En realidad no hubo sorpresas desde el punto de vista de que no se improvisó. Todo el nombramiento del directorio se hizo en la mañana, de manera que mayo negro, ideas de que el presidente, que aunque llegaba al día siguiente, pudiera atrasarse, toda esa escatología alrededor y negativa de la Asamblea Legislativa ayer fue claramente superada, pero superada dentro de una realidad de conflicto, que fue lo que vimos ayer en el 1 de mayo, en las calles y la protesta frente a la Asamblea Legislativa. ¿Un conflicto por qué? Porque aquello no era simplemente un desfile de los trabajadores del 1 de mayo, sino una confrontación con el tema del paquete fiscal. ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Qué elementos del paquete fiscal son potables desde el punto de vista político para los sectores sindicales, para los sectores trabajadores, empleados públicos o trabajadores del sector privado? Y bueno, ahí es donde ahora comienza ya esa realidad a verse. Aquí mismo hemos visto una contradicción hoy en la mañana, mientras la presidenta de la Asamblea Legislativa daba unos 6 meses de plazo para llevar una nueva negociación sobre el tema del paquete fiscal. El ministro de la Presidencia hablaba apenas de la mitad de ese tiempo, 3 meses. Don Albino hoy publica en un medio de comunicación una expectativa de que se haga un diálogo abierto sobre el paquete fiscal. Ya anunció aquí el próximo ministro de Presidencia. Todo eso es parte de la nueva realidad. Pero ve dificultades. ¿Cómo ve Daniel Calvo ese gobierno nacional, ese directorio multipartidista, una mujer con cualidades de negociadora, Sí. un ministro de Presidencia, mucho carácter, ¿verdad? Mucho carácter, pero eso no quita que no tenga capacidades para dialogar. A veces hace falta tomar decisiones en las que hay que tener carácter, ¿verdad? Correcto. Liderazgo. Yo le agregaría a lo que dice don Francisco, desde estos tiempos de cambio, que sin duda yo creo que son ineludibles, o son completamente, son completamente visibles, la complejidad y la prueba de fuego que las nuevas autoridades políticas pues enfrentarán en tiempos de una complejidad multipartidista. Primero, yo creo que será la articulación Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, donde tenemos un Ministerio de la Presidencia o una figura del PUS, donde tenemos una presidenta del PAC, que también estará supeditada en gran medida a las secretarías que recaen en el PLN y Restauración Nacional. Tenemos 4 partidos políticos representados que tendrán que intentar articular intereses para poder lograr así una mejor coordinación dentro de la Asamblea Legislativa. Eso me parece un punto clave, una prueba de fuego para estos nuevos tiempos que estamos viviendo, y que yo creo que demandará una madurez política de todas estas fuerzas. ¿Hay madurez política? Bueno, creo que estará por verse. Creo que tenemos que dar quizá un voto de confianza de que ojalá la pueda existir, para que así las relaciones entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo pues vayan de la mejor manera.
se habla de temas fundamentales. Aquí dijo el ministro ahora de la presidencia que se va a hacer un espacio tripartito para ver el tema del empleo público. Y doña Carolina Hidalgo dijo que textualmente ya le habían tomado, ella había hablado de unos 6 meses, pero por otro lado dijo que en realidad piensa más en 3 meses para el tema de la reforma fiscal, y por otro lado un espacio de diálogo, como lo pidió la Iglesia, como lo piden los gremios, una mesa de diálogo que va a estar, yo lo que comprendo, como nutriendo de alguna manera un poco lo que va a ser las modificaciones que eventualmente tendría esa reforma fiscal, que es como el primer gran tema, ¿verdad? El primer gran tema. Acá nada más déjeme agregar un tema, digamos, una consideración de carácter legislativo, y recordemos que este periodo de sesiones ordinarias que ha iniciado el día de ayer se extenderá hasta el mes de agosto. Esos son exactamente esos 3 meses donde me parece se realizará la carpintería de lo que pueda hacer esta reforma, para que nuevamente entrar el mes de agosto, que es el mes de sesiones extraordinarias, y que el Poder Ejecutivo es el que define la agenda, se entre quizá ya una etapa de aprobación de lo que pudiera ser una reforma fiscal. Yo quiero destacar un elemento político, pero extra del marco político tradicional. La Iglesia Católica ayer, en la persona del arzobispo de San José, fue, en mi opinión, muy constructivo en su mensaje a la hora de realizarse la misa tradicional de los trabajadores el 1 de mayo. Él hizo un llamado a la justicia, hizo un llamado a la armonía, a la capacidad de diálogo, a la solidaridad, pero también dijo que a la Iglesia le resultaba preocupante un impuesto a la canasta básica. Llegó hasta un elemento tan puntual y a las medicinas. Y llamó a un diálogo entre esos sectores. A mí me parece que esto fue un elemento nuevo, creo yo, desde la perspectiva de la Iglesia Católica. En mensajes anteriores, los años anteriores, el arzobispo nunca había ido tan lejos de concretar tan puntualmente preocupaciones de la conferencia episcopal, pero en todo caso eso reforzó un poco el planteamiento que los sindicatos están haciendo y la necesidad de ese llamado al diálogo. Bueno, 3 meses, 6 meses, eso lo verá la práctica política. Lo importante acá es que el nuevo gobierno, de la perspectiva del nuevo presidente, ya no solo del ministro de la presidencia, tiene que dar un mensaje de armonía a partir del diálogo. Y la nueva presidenta y directorio de la Asamblea Legislativa están en la misma posición. No pueden entrar con el machete desenvainado, exigiendo y teniendo posiciones radicales, como sí lo llegaron a tener algunas de las fracciones en la Asamblea Legislativa que acaba de concluir anteayer. Entonces, en esa lógica, yo auguro, por un lado, una voluntad de llegar a acuerdos en conjunto. Por lo tanto, el paquete tal y como está diseñado probablemente va a significar algunos cambios de fondo, algunas modificaciones. Los grupos van a tener que ceder de un lado y de otro, y dependiendo de esa confrontación y de esa capacidad de integración, se resolverá o no se resolverá el tema de la conflictividad social. Porque además hay otro elemento. El gobierno el nuevo gobierno comienza funciones en 8 días, en menos de 8 días. Hay fuerzas políticas, especialmente los partidos de oposición, que aunque mantengan un discurso de colaboración, un discurso de ayudarle al presidente, en el fondo mantienen una lógica de tomar decisiones en función de su propio beneficio, de cara a las próximas elecciones, de cara al fortalecimiento de sus propios partidos, sabiendo además que 2 de ellos tienen más diputados que la misma fracción del PAC. Y entonces, no nos podemos llamar a engaño ni pensar en inocencias absolutas, y yo creo que eso puede complicar el primer año de la administración de don Carlos, porque don Carlos también está en contradicción. Lo vemos igualmente en contradicción desde su propio principal despacho, que es el ministro de la Presidencia. Por más y mejores buenas relaciones que tenga don Carlos con don Rodolfo Pisa, y aunque don Rodolfo esté con el sombrero de ministro de la Presidencia, o sea, alguien que se debe al presidente, él llegó ahí siendo líder electoral del PUSC y con una fracción diferente, y entonces no va a poder considerarse el ministro de la Presidencia de la fracción del PAC y al mismo tiempo de la fracción del PUSC. Estos son elementos nuevos que probablemente van a llevar a contradicciones en los primeros meses de la administración.
Y le agregaría yo que si vamos a seguir hablando del tema de reforma fiscal, que parece que es la prioridad más importante, digamos, de esta nueva Asamblea Legislativa, debemos recordar que el 208 bis tendrá que ser modificado, según lo hemos escuchado, para que los próximos, o los diputados entrantes más bien, pues puedan realizar mociones de carácter de fondo, pero eso obligará también a reconformar la comisión especial que estaba viendo ese tipo de mociones, donde ya tendremos una conformación de fuerzas completamente distinta a la que teníamos en el Congreso anterior, donde ya no tendremos, por ejemplo, el diputado Otto Guevara, que había manifestado una amplia oposición ahí, que tendremos que ver realmente cuál vaya a ser la conformación de esa comisión, así como otras claves, que dependerá y será una tarea exclusiva de la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles serán esas comisiones clave? ¿Usted, Daniel Calvo? Yo creo que será esa comisión de carácter especial del tema del 208 bis, el tema hacendario, que recordemos está el presupuesto y que tanto ruido generó en aquella primera legislatura presidida por Henry Mora al inicio de una administración, el tema de control político, que recae principalmente en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y así otra comisión que se pueda crear. Ayer, por ejemplo, uno escuchaba los discursos de los nuevos jefes de fracción y se decía desde ya que se quiere crear una comisión especial para ver todo el tema de salud, medicamentos, Caja Costarricense del Seguro Social. Walter Muñoz, yo creo que José María Villalta también se ha mostrado siempre muy interesado en el tema de las medicinas, y tendríamos que ver si eso realmente deriva en una iniciativa de poder crear una comisión de estas, que sin duda sería de trascendencia. Yo querría agregar una comisión adicional, que es la comisión de nombramientos, porque la Asamblea Legislativa está en mora, está en deuda. Hay varios magistrados o magistradas que están esperando cola desde hace ya bastante tiempo. Está la Defensoría de los Habitantes, y bueno, y ahí es donde vamos a ver los primeros escarceos y las primeras, diría yo, posibilidades de llegar a acuerdos, más allá de lo que quiera un partido político, que de hecho se repitió la misma tónica de hace 4 años. No hay ningún partido político con mayoría, todos son minoritarios. Entonces el diálogo es fundamental, y eso va a comprobar si la Asamblea Legislativa inicia con buen pie en términos de diálogo constructivo, de llegar a acuerdos fácilmente, o se traban las cosas como es lo tradicional. ¿Cuáles diferencias ven ustedes en este arranque de gobierno nacional y directorio multipartidista con el escenario de hace 4 años? Bastante grande, yo diría bastante grande. Unos dicen que en realidad don Carlos no está comenzando periodo, sino que es el 5º año de los 4 años anteriores. Bueno, cualquiera de las dos imágenes, sea que comience periodo o que sea la continuidad de la administración de Luis Guillermo, me parece que eso no oculta una realidad. Es el PAC el que ganó con votos prestados de otros partidos políticos, de otras personas, que una vez que emiten el voto se alejan, o sea, no se puede considerar que son partidarios del Partido Acción Ciudadana, gente independiente, gente inclusive que se volcó y que había votado por Fabricio, gente de Liberación, gente del PUSC. Desde esa óptica, bueno, Carlos tiene, por supuesto, Rodolfo Pisa y las alianzas, una gran oportunidad, pero también un gran reto. Una gran oportunidad junto con la juventud, las mujeres, de hacer cosas diferentes, de hacer cosas rápido. A mí me gusta comparar un poco la urgencia del electorado en ver diferencia, en ver concreciones específicas de acción de gobierno con lo que la gente espera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Quiere ya medidas inmediatas para reducir las presas, construcción que se vea en todo el país, acabar con el tema de la corrupción en los presupuestos, en la continuidad de esa mezcolanza de intereses entre empresas constructoras y gobierno o instituciones del gobierno. Bueno, esa urgencia, esa necesidad de cambiar ya no solo el maquillaje, sino la infraestructura, de dar rendición de cuentas y concreción de obras, me parece que es la urgencia principal que tiene don Carlos. Y don Carlos tiene varias cartas puestas sobre la mesa en ese sentido. Una es el tema de la juventud. La juventud por sí misma tiene que dar una nueva cosecha, sino la desilusión que el electorado expresó al votar como votó puede ser un desencadenante negativo para nuestra propia continuidad democrática. Y otra de fondo, la posibilidad de que esta administración sí sea una administración que se comprometa con el cambio. Cuando yo oigo repetidamente aquello de que esta es la administración del bicentenario,
e inclusive escucho de que se podría estar a las puertas de un cambio acelerado institucional en Costa Rica cuando se habla de una tercera república. Bueno, yo digo, ojalá eso fuera cierto. ¿Hasta dónde ya ahora las autoridades metidas en su traje institucional y jurídico pueden avanzar más allá de lo que lo hizo la administración anterior, que pretendía una profundidad de cambio y al final fue más maquillaje que otra cosa? Yo creo que estos son elementos que están ahí, para los cuales uno puede razonar en un sentido o en otro, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo voy a agregar dos puntos nada más antes de que se nos acabe el tiempo. Creo que hay dos diferencias sustanciales. Uno, la humildad de Carlos Alvarado respecto a Luis Guillermo Solís, consciente, como lo dice don Francisco, de que el 1.300.000 personas no deriva exclusivamente del voto PAC. Creo que está consciente y en razón de esto no hemos hablado de un gobierno de unidad nacional. Y otra que me parece sustancial es darle la prioridad que se merece al tema fiscal, que lamentablemente yo creo que Luis Guillermo Solís, pese a que llegó y sabía la importancia de ese tema, pues lo fue postergando hasta inclusive 2 años atrás, y todavía eso nos llevó a que el tema fiscal pues se viera justamente el último año de su administración. Ese directorio multipartidista, ¿usted lo ve que es a diferencia del anterior, a diferencia de hace 4 años, ¿verdad? Tenemos aquí. Sí, yo creo que hay una diferencia sustancial y, como le digo, tendrá que verse también el respeto a ese gobierno multipartidista en la conformación de comisiones, que como ahora hablamos era clave, y ojalá sí se respete. Enhorabuena para el trabajo de la Asamblea Legislativa durante este transparencia en ese directorio, ¿se llama? Esperemos que sí. Bueno, gracias. Agradecemos a Daniel Calvo y a Francisco Barahona por la participación del día de hoy. Tenemos que irnos. Muchas gracias. Feliz día.